Hola a todos, mi nombre es Denise Potts, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta presentación les voy a estar hablando sobre la farmacología de los glicopéptidos. En cuanto a los objetivos de la clase, vamos a tener, por un lado, comprender el mecanismo de acción de los glicopéptidos, nombrar el espectro y los usos principales, entender la farmacocinética de los glicopéptidos y, por último, reconocer los efectos adversos e interacciones. Bien, en cuanto a las generalidades, tenemos que el grupo de los glicopéptidos va a estar formado tanto por la vancomicina y por la teicoplanina. También pueden encontrar en los libros los nuevos glicopéptidos o los lipoglicopéptidos, pero como estos fármacos no están en Argentina, no me parecía pertinente estar hablando de ellos en esta presentación, por lo que nos vamos a abocar más que nada a la vancomicina y a la teicoplanina. En cuanto al mecanismo de acción, estos fármacos van a inhibir a la síntesis de la pared bacteriana. Tenemos que hay otros fármacos que también inhiben la síntesis de la pared bacteriana, pero difieren en cómo lo hacen y eso lo vamos a estar viendo un poco más en las siguientes diapositivas. En cuanto al efecto, podemos tener que el efecto es bactericida o bacteriostático. Bactericida quiere decir que el fármaco va a causar la lisis y la muerte de la bacteria, mientras que el bacteriostático va a impedir el crecimiento de la bacteria. Los glicopéptidos tienen un efecto bactericida y a su vez el efecto bactericida se puede dividir en tiempo dependiente, concentración dependiente o área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima, eso significa AUC sobre SIM dependiente. Tanto la vancomicina como la teicoplanina pueden ser tiempo dependiente o área bajo la curva sobre SIM dependiente. Y esto es según la bibliografía que estén leyendo. Que sea tiempo dependiente significa que el efecto bactericida va a ser mayor mientras la bacteria esté más tiempo expuesta a ese fármaco. Mientras que, por ejemplo, la concentración dependiente significa que el efecto bactericida va a ser mayor en cuanto mayor sea la dosis o la concentración, mejor dicho, a la que esté expuesta la bacteria. Y en cuanto al área bajo la curva sobre SIM, significa que la concentración a la que tiene que estar expuesta la bacteria tiene que estar bajo estos dos parámetros, tanto el área bajo la curva como de la concentración inhibitoria mínima, es decir, tiene que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima. En el caso de los glicopéptidos, es un efecto bactericida tiempo dependiente y AUC sobre SIM dependiente. Luego, en cuanto al espectro, puede ser pequeño o amplio. ¿De qué va a depender esto? De en qué reino o qué reinos actúe. Los reinos van a ser las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Y si es pequeño es que actúa en un solo reino, mientras que si es amplio actúa en dos o más. En el caso de la vancomicina y la teicoplanina, el espectro va a ser pequeño porque solamente va a actuar sobre bacterias. Y el efecto posantibiótico nos va a hablar de la persistencia del efecto, bactericida obviamente, eh, aunque la concentración esté por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Y esto se puede explicar, por ejemplo, por la concentración intracelular que puede llegar a tener el antibiótico. En el caso de los glicopéptidos, el efecto postantibiótico va a ser corto o moderado y no es tan significativo como podrán ver con otros antibióticos. Pero bien, ahora sí, hablemos un poco en detalle del mecanismo de acción. Acá tenemos en azul la síntesis de la pared celular bacteriana y abajo en rojo la pared celular bacteriana tratada con vancomicina. Acá tenemos a los componentes de la pared celular bacteriana, en donde tenemos a la N-acetilglucosamina o NAG y al ácido N-acetilmurámico o NAM, junto con la cadena de polipéptidos y en este extremo, el extremo más celeste claro, es el extremo de D-alanina, D-alanina. A los que se va a unir la enzima de enlace cruzado para conformar y generar este puente de la cadena de pentaglicina que le va a ofrecer más estabilidad a la pared celular y va a contribuir a la funcionalidad de esta pared. Cuando nosotros tratamos a un paciente con vancomicina, lo que hace la vancomicina es unirse a estos sitios de D-alanina, impidiendo así la unión de la enzima del enlace cruzado. Por ende, no se va a formar
este puente de polipéptidos de la pentaglicina y la pared celular no va a tener la estabilidad que necesita, por ende se va a romper y eso va a llevar a la lisis y a la muerte de la bacteria. Por ende se genera el efecto bactericida. Pasando en limpio tenemos que los glicopéptidos lo que van a hacer es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y cómo lo hacen, que es lo más importante, es que se unen a la D-alanina e inhiben la transglicosilación. La transglicosilación es eso que expliqué de la unión de la cadena polipeptídica entre dos componentes de la pared celular. Pero como dije antes, hay otros fármacos que también inhiben la síntesis de la pared bacteriana, como pueden ser los betalactámicos. ¿En qué se van a diferenciar los glicopéptidos de los betalactámicos? Bueno, por un lado, el sitio de acción en la pared celular, es decir, que los betalactámicos no se van a unir a la D-alanina, y también que con los glicopéptidos no hay activación de las endolicinas, como sí hay con los betalactámicos. Ahora bien, ¿qué pasa con la resistencia? Eso es muy importante y a la vez muy complejo, por ende tampoco es que se tienen que meter en el detalle del detalle del detalle, pero sí hay dos conceptos muy grandes que tienen que entender, que es que hay bacterias que van a ser resistentes naturales y hay bacterias que van a ser resistentes adquiridas. Las naturales nunca, jamás, van a ser sensibles a estos antibióticos. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que imposibilita a los glicopéptidos llegar a la pared celular. Por ende, como no pueden penetrar en la membrana externa y no llegan nunca a la pared celular, que es el sitio de acción, jamás van a ser sensibles. Por ende, estas son las bacterias que tienen una resistencia natural. Luego tenemos bacterias que tienen resistencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Es una bacteria que está dentro del espectro de los glicopéptidos y que es sensible, pero que por distintas causas puede desarrollar mecanismos de resistencia. ¿Y cómo pueden ser esos mecanismos de resistencia? Bueno, por un lado, la modificación del sitio de acción, que es el intercambio de una D-alanina, que es lo que venía hablando antes sobre el mecanismo de acción, se intercambia una D-alanina por un D-lactato. Entonces la vancomicina, cuando va a unirse a la D-alanina, primero que hay un D-lactato y segundo que no tiene la misma afinidad, tiene una afinidad menor por el D-lactato. Por ende no va a poder unirse y no va a poder desarrollar su efecto bactericida. Y por otro lado también está el mecanismo de resistencia por el cual hay mayor número de residuos de D-alanina, D-alanina, que son un falso sitio de unión. Es decir, que esta D-alanina va a estar dando vueltas, pero no va a estar unida a ningún componente de la pared celular. Por ende, la vancomicina se va a unir a estos residuos que están ahí y no va a generar ningún efecto sobre la pared celular, ya que estos residuos no están anclados, por así decirlo, con algún componente. En nuestro medio, la bacteria que presenta mayor resistencia adquirida es el enterococo. Y es fundamental acordarse de esto porque puede ser que un paciente con una infección por enterococo no mejore con la administración de los glicopéptidos, justamente por esta resistencia adquirida. Pero bueno, hablando un poco más en detalle del espectro, y esto es básicamente lo que venía hablando antes sobre las bacterias gram negativas y gram positivas, tenemos en las gram negativas la membrana externa y dentro la pared celular, que es esta cadena de peptidoglicano. Entonces el glicopéptido necesita pasar por la membrana externa y actuar en la pared celular, en el peptidoglicano. Pero como esta membrana externa no es permeable a los glicopéptidos, nunca va a poder entrar, por ende los gram negativos nunca van a ser sensibles a los glicopéptidos y solo van a poder actuar en los gram positivos. En cuanto a la vancomicina y la toicoplanina, va a diferir un poquito el espectro antibiótico. Dentro de la vancomicina tenemos que las bacterias que son sensibles son las de Actinomyces, Bacillus, Corynebacterium, Clostridium, incluyendo a Clostridium difficile, Enterococo, que dijimos que hay algunos que puedan presentar resistencia adquirida,
estafilococo, incluyendo azamerre y estreptococo. Y en cuanto a la teicoplanina es bastante similar, pero con alguna que otra diferencia, principalmente en que no va a tener acción contra Actinomyces y Bacillus y sí va a tener acción contra Listeria monocytogenes. Pero a la vez se mantiene la acción frente a Clostridium difficile y a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y acá les resalto las primeras letras de cada bacteria como para armarse una regla mnemotécnica y que les sea un poquito más sencillo estudiarse y aprenderse el espectro antibiótico. En cuanto a los usos principales de la vancomicina y la teicoplanina, tenemos a las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, o SAMR, las infecciones por Clostridium difficile y las infecciones por enterococo. Ahora bien, ¿cómo se va a presentar el paciente o cómo va a estar el paciente con una infección de este tipo? Va a ser un escenario grave. El paciente va a estar grave, va a estar internado. ¿Y por qué me parece importante recalcar esto? Porque justamente el paciente que está grave necesita un tratamiento antibiótico rápido. Y nosotros no podemos esperar a cultivar de cualquier medio que vayamos a cultivar y esperar ese cultivo que crezca y tener el resultado tanto de la bacteria como de la sensibilidad o la resistencia, porque, como digo, el paciente está grave y necesita un tratamiento ya. Entonces, siempre con estos fármacos y con estas enfermedades nos vamos a manejar con un tratamiento inicialmente empírico. Por ende, es muy importante acordarse que dentro de las neumonías o de las meningitis, que uno puede pensar en gérmenes, digamos, más comunes o mismo una colitis, se podría pensar, por ejemplo, en una colitis, uno podría estar pensando en gérmenes más gram negativos. Entonces, nunca estaría pensando en una vancomicina, porque la vancomicina va a estar más que nada orientada hacia los gram positivos y no la daría. Pero puede ser una colitis por Clostridium o puede ser una colitis por enterococo. Por eso es muy importante pensar qué bacterias pueden estar asociadas a distintas patologías, distintas enfermedades, para no comernos o no saltearnos ninguna bacteria y perder tiempo tratando al paciente con un antibiótico que no le va a ser útil. Bien, ahora sí, hablando un poco más de la farmacocinética de los licopéptidos, tenemos que se van a poder administrar por vía intravenosa, bioral o intramuscular. La intramuscular va a ser solo para la teicoplanina y dentro de la vía intravenosa se tiene que pasar en una infusión lenta de no menos de 60 minutos por ciertos efectos adversos que vamos a ver en un rato. Y la bioral, es importante recalcar que los licopéptidos no se absorben. Entonces, la vía oral va a ser únicamente útil para cuando vayamos a tratar una colitis por Clostridium difficile, ya que la bacteria va a estar en la luz intestinal y el antibiótico, al no absorberse, va a poder tener el contacto con esta bacteria en la luz. Y en cuanto a la distribución, los glicopéptidos se van a unir a proteínas plasmáticas entre un 50 a 55%. Y lo que me parece más importante hablar es sobre el volumen de distribución. El volumen de distribución de la vancomicina es entre 0,4 a 1 litro por kilo y la teicoplanina es de 0,9 a 1,6 litros por kilo. Bastante similar. Pero ¿cómo es que logran una buena concentración en los tejidos? Porque recién dije que estos antibióticos se pueden usar para endocarditis, para neumonías, para meningitis, en donde el antibiótico tiene que pasar cierta membrana o cierta célula. Y si recuerdan algo de fármaco 1, el volumen de distribución nos hablaba un poco sobre si el fármaco se queda en el intravascular o si pasa al intersticio o hacia el intracelular. Y eso según si el volumen de distribución se asemeja al volumen que tenemos intravascular o si es mayor. En este caso, en una persona promedio de 70 kilogramos, podríamos decir que la vancomicina va a tener un volumen de distribución entre 35 y 70 litros. Por ende, es bastante mayor que el volumen que nosotros tenemos intravascular y eso es uno de los parámetros por los cuales podemos decir que logran una buena concentración en los tejidos.
pero no es la única, obviamente. También tenemos que la unión con las proteínas plasmáticas que tienen los glicopéptidos no es tan fuerte, por lo que se pueden disociar bien y llegar a los tejidos. También los glicopéptidos tienen una buena afinidad o un buen tropismo por los tejidos inflamados. Y además los glicopéptidos, y esto es muy importante, van a atravesar lo que son las meninges inflamadas. Cuando las meninges no están inflamadas no van a pasar, pero sí cuando están inflamadas, y por eso es que es tan importante en la meningitis este fenómeno. En cuanto al metabolismo, tenemos que es hepático y que es escaso, es casi irrelevante, diríamos. Y en cuanto a la excreción, es renal entre un 80 y un 90% en forma activa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en pacientes que tienen una función renal deteriorada. Y en cuanto a la vida media, la vancomicina tiene una vida media entre 4 a 6 horas y la teicoplanina tiene una vida media mayor a 100 horas, y esto nos viene, es beneficioso, ya que la administración de la teicoplanina va a ser una vez al día en comparación con la vancomicina, que tendrá que ser más veces en el día. Hablando por último de los efectos adversos y de las interacciones, los efectos adversos se pueden dividir según si están relacionados con la administración o si están relacionados con la dosis. Dentro de los que están relacionados con la administración tenemos el síndrome del hombre o cuello rojo, que es la foto de ahí abajo, que se da por una liberación de histamina. Y se puede presentar con prurito, urticaria, eritema, edema angioneurótico, taquicardia, hipotensión y disnea. Y esto es lo que les venía mencionando un poco antes con la administración, que se da principalmente cuando la administración es rápida, es en menos de 60 minutos. Por ende, es muy importante prevenirlo con una administración lenta, en más de 60 minutos. También se pueden administrar antihistamínicos, pero lo más importante es la administración lenta, y si se presenta este síndrome, lo que se podría hacer es disminuir la velocidad de la infusión. Después hay otros efectos adversos, como puede ser la hipotensión severa hasta el paro cardíaco y el dolor abdominal, las náuseas y la digeusia, que están más que nada relacionados a lo que es la vía oral. Luego tenemos los efectos adversos relacionados con la dosis, es decir, que son dosis dependientes, que van a ser, por un lado, la nefrotoxicidad, que es la más importante porque es la más frecuente, que se da por un efecto oxidativo en el túbulo contorneado proximal que genera la isquemia de las células del túbulo. Y esto es importante ya que puede haber, por un lado, potenciación con otros nefrotóxicos, y también porque hay que recordar que el fármaco se excreta por vía renal. Por ende, si hay una nefrotoxicidad, el riñón no va a poder estar depurando ese fármaco del organismo y va a seguir generando más daño. Por otro lado, tenemos la ototoxicidad, que no es tan frecuente, pero igualmente puede llegar a causar disminución de la audición, sordera y tinnitus. También tenemos las manifestaciones hematológicas, como la neutropenia y la trombocitopenia, que son poco frecuentes, pero es importante realizarle controles hematológicos al paciente, justamente porque si se presentan hay que suspenderlos. Y también se presentan algunas reacciones cutáneas con mucha menos frecuencia, como pueden ser el síndrome Stevens-Johnson y el NET. En cuanto a las interacciones, tenemos que los glicopéptidos pueden tener una acción potenciada con otros antibióticos, principalmente los bactericidas, como son los aminoglucósidos, los betalactámicos, la rifampicina, el ácido fusídico. De los betalactámicos ya estuvimos hablando un poco antes, que por más que tengan la misma finalidad, digamos, la inhibición de la síntesis de la pared celular, lo hacen por mecanismos distintos. Y es por eso que no hay un sinergismo de suma. Y después también se puede ver potenciada la nefrotoxicidad con aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino y piperacilinatas tazobactam, y la potenciación de la ototoxicidad también con los aminoglucósidos, los diuréticos de asa y el cisplatino. Bien, y por último me gustaría mencionar un poco, porque siempre en esta presentación estoy hablando de la vancomicina y de la teicoplanina, pero ¿cuándo o por qué deberíamos elegir uno por sobre otro? Antes de hablar particularmente de los glicopéptidos, de la vancomicina y de la teicoplanina, me gustaría hablar de cómo elegir generalmente un tratamiento. Y
básicamente nos vamos a basar en estas 5 premisas, que sería, por un lado, la seguridad, la tolerabilidad, la eficacia, el precio y la simplicidad del esquema terapéutico. Esto es muy importante en los tratamientos a largo plazo, pero los de corto plazo también. Y algo que me parece muy importante recalcar es que la seguridad está por encima de la eficacia. Es decir, nosotros siempre vamos a priorizar la seguridad de ese paciente y que tenga la menor tasa de efectos adversos y obviamente que no aumente la morbimortalidad por sobre la eficacia del tratamiento. Y ahora sí, hablando un poco más de los licopéptidos en particular. En cuanto a la eficacia, tenemos que los estudios y los metaanálisis no pudieron demostrar que haya uno que sea más eficaz que el otro. Primero, en cuanto a los outcomes primarios, que era la morbimortalidad, y también en cuanto a los outcomes secundarios, que podían ser la falla en el tratamiento mismo, la resistencia bacteriana. La vancomicina y la teicoplania, básicamente, lo que demuestran estos estudios es que tienen la misma eficacia. En cuanto a la seguridad, acá sí hay una diferencia, es que la teicoplanina presenta una menor tasa de efectos adversos, principalmente, obviamente el síndrome del hombre o del cuello rojo, que se da con la infusión rápida de la vancomicina, y también en cuanto a la nefrotoxicidad. Entonces ahí la balanza se inclinaría un poquito más hacia la teicoplanina, pero en cuanto al precio tenemos que la vancomicina es un poco más barata que la teicoplanina, que sale más o menos el doble. Por ende, uno no puede decir con certeza cuál es el mejor, pero siempre me parece me parece que está bueno hacer este balance entre ambos fármacos cuando vamos a decidir un tratamiento en un paciente. Bien, y bueno, esta es la bibliografía que usé. Acá le dejo el link en donde pueden entrar a chequear los precios de los medicamentos, tanto por las drogas o como por los productos, digamos, el nombre comercial. Así que nada, espero que les sirva para su carrera y también para su vida. Y bueno, si tienen alguna duda me pueden consultar por mail o mismo si nos vemos en la cátedra. Y muchísimas gracias por su atención.